Aquí estamos nuevamente en La Trocha, estamos disfrutando de esta nueva jornada de la Feria del Libro Mercedes se lee en Carnaval. Gracias a la gente de la Dirección de Prensa, de la Dirección de Cultura del municipio de Mercedes, bueno, por todo este trabajo que se está desarrollando, donde, bueno, se viene también acompañando las actividades que son parte del marco de la Feria del Libro en su primera edición. Feria del Libro que, bueno, tiene como título Mercedes se lee en Carnaval, en un mes de febrero donde una de las actividades culturales destacadas tiene que ver con los carnavales, y aquí acompañamos desde la radio pública del municipio a través del 88.5 con una serie de entrevistas que vamos a estar desarrollando. Y en el día de hoy, dentro del marco de las entrevistas con la radio abierta para disfrutar con los oyentes y quienes están también participando de este predio, lo tenemos a Oscar Dinova, mercedino y alguien que ha incursionado e incursiona en las letras, y en este caso para hablar sobre Crónicas de Gardel en Mercedes. Bienvenido, bienvenido Oscar, gracias por estar. No, muchas gracias a vos, adhiero a todos los agradecimientos para no hacerlo tan largo. Muy buena idea, ¿no? Del espacio abierto, de rescatar la Feria del Libro, que tuvo grandes ediciones en pasado no tan lejano, y bueno, y adaptándose a las posibilidades que nos ofrece una situación que todos hemos vivido, bastante fuerte y novedosa. Muchas gracias por la invitación. Bien, estamos a través de la radio pública, y allí desde los estudios estamos con Diego Marú, quien es el operador en el día de hoy. Ayer estuvimos hablando también con algunos de los otros escritores que participan en el día y en estas jornadas que se vienen desarrollando, y bueno, a invitar a los oyentes del 88.5 de la RPM y a todos los mercedinos a darse una vueltita por el predio de La Trocha, porque realmente el día acompaña y es una linda jornada para disfrutar. Hay muchas actividades dentro de todos los stands. También está el stand donde está el libro Crónicas de Gardel. Sí, tenemos un stand ahí. En realidad hay varios stands de autores mercedinos. Compartimos con los colegas un muy lindo lugar, mesas. Y sí, ahí tengo a la totalidad de mis libros haciéndose compañía: Bululú Teatro, Cuentos del Abuelo, Crónicas de Gardel en Mercedes y El Tren de la Vida, que son mis libros comerciales. Después tengo un libro técnico de educación, pero que ese no se vende, se consulta solamente. Ajá. Sí, cómo no, muy lindo lugar para poder ofrecer los libros y buenos visitantes, Bien, la verdad que sí. Sí, lindo, con mucha curiosidad, chicos, no tan chicos, que pasean, compran o no, pero pasan un buen momento. La verdad que pasan un buen momento. Bien, y además de los stands, están las actividades culturales que se han desarrollado y se vienen desarrollando en el marco de esta Feria del Libro, como algunas charlas que se están dando, no solamente allí en el andén de La Trocha, también aquí en el Centro Cultural La Gotera. Va a haber también algunas actividades a lo largo de esta jornada, y comenzando en estos momentos ya a pleno con el último día de esta Feria del Libro que se viene desarrollando. Vamos al grano. Vamos al grano, vamos. Mercedino, Oscar Dinova, alguien que tiene una historia. Mencionamos un poco a contrapelo de la propuesta en cuanto a los libros, un libro sobre educación, porque también tu pasión, además de la escritura, tuvo que ver y tiene que ver, ¿no?, con la educación. Sí, mi primer libro y en realidad el más publicado en número, un número muy importante de varios miles de ejemplares, que fue editado allá en el año 1997, se llama Escuelas de Alternancia, un proyecto de vida, que es la historia del origen y evolución de las escuelas de alternancia, que son escuelas rurales para secundaria, para jóvenes, que tenemos una en el distrito de Mercedes, que es el CEP número 4, que hace muy buenos trabajos y proyectos, además de la misión educativa, por supuesto. Y bueno, sí, ese libro yo lo doné al Ministerio de Educación de Nación para que llegara a toda la Argentina. Fue enviado a todas las provincias, a muchísimas escuelas rurales y también a muchos ministerios provinciales, para que se difunda la idea y pique, digamos, ¿no? Así que sí, bueno, por eso digo,
si bien no fue comercial, pero fue muy difundido. Que no es fácil, no es fácil llegar a un número, al gran número, no es fácil. Bien, hablamos de literatura, hablamos también de libros, invitamos a la gente que está aquí en el periodo de la Trocha que si se quieren acercar también pueden ser parte de esta entrevista que estamos realizando a través de la RPM y obviamente para todos los oyentes de la radio pública. Crónicas de Gardel en Mercedes y otras historias en el marco de una serie de libros que mencionaste y realizados a puro pulmón, ¿no? Y sí, son libros de autor. Son libros de autor que, para los que no conocen los términos, es el libro que el autor paga o adelanta, digamos, y que después intenta recuperar el gasto inicial de edición en la venta comunitaria, en su ciudad o en los lugares donde, bueno, donde pueda llegar a alcanzar la venta, digamos. Así que no es un libro de editorial que es financiado por una editorial, sino que es libro de autor, que es una movida, como se puede decir ahora, que es una movida que cada vez tiene más gente a su favor. Hay miles de autores en la Argentina que financian sus propios libros, porque también hay una avidez, del lector de conocer historias que son más cercanas. Los libros que nos llegan generalmente, algunos que ya son mundialmente famosos desde hace décadas, tomemos por ejemplo El Principito, son libros que nos pertenecen porque son, hacen a la cultura universal. Pero cada vez más interesa conocer historias de la localidad, del Pago Chico, de tu propio mundo. Y para eso ahí figura de la historia o de la geografía o los personajes locales. Y ahí aparece el libro de autor, porque es un libro de alguien que está cerca tuyo, que puede ser que es tu vecino y que tiene una vocación, un interés por hacer difundir su propia historia o lo que él ha vivido. Y bueno, son tiradas no muy grandes, pero que cumplen una función. Yo siempre digo que no hay que tomarlo por un autor en particular, en individual, sino que hace ese universo de autores de todo un país, hacen un número muy interesante y hacen a la cultura de tu país. Tal cual, y hablando un poco también de esta iniciativa y de este empuje individual en cuanto que tiene que ver con lo que es una edición de autor, donde desde su propio esfuerzo y desde su bolsillo paga, ¿no?, la tirada. Bueno, ahí está también el libro Crónicas de Gardel en Mercedes, cuya autoría Oscar Dinova. Estamos compartiendo el escenario mayor aquí en el predio, hablando también un poquito sobre historias de Pago Chico. Hay ahí, en estas crónicas, historias de Pago Chico me acuerda a Roberto J. Pairó, otro mercedino también, ¿no? Sí. Que ha trascendido y... Por supuesto, sí. Si bien fue un mercedino por accidente, pero bienvenido el accidente que lo trajo y que lo hizo nuestro, ¿no? Lo aceptamos totalmente, sí, por supuesto, el gran Roberto Pairó, por supuesto. Hablando de estas crónicas, además otras historias, después vamos a hablar fundamentalmente sobre la crónica de Gardel en Mercedes. Son otras historias que tienen que ver con las cuestiones anecdóticas de Oscar Dinova, historias que te han transmitido. Son mayormente historias vividas y algunas, como esta, que me han transmitido. Las vividas, por ejemplo, fueron fundamentalmente las de Boululou Théâtre, que son el periodo del exilio en Francia. Esa fue totalmente vivida por este autor. Y otras, como por ejemplo en Cuentos del Abuelo está Lobo el Héroe, que es el gran héroe mercedino canino, el primer gran héroe mercedino de raza perruna que habitó allá por fines de los 60 en Lobo el Héroe. Esa historia la tuve que ir a buscar, como también Crónicas de Gardel, porque si bien habían dejado algún vestigio en mi memoria, que era verlo pasar a Lobo en las autobombas, después tuve que ir a buscar los detalles, qué es la sal de la escritura. El momento de escribir en realidad es un acto bastante mecánico, si uno quiere. Lo más interesante es ir a rescatar las vivencias de tantísima gente. Con esto tuve que visitar el cuartel de bomberos, ir a las casas de los bomberos jubilados, que por supuesto habían vivido y convivido con Lobo. Bueno, es ir al rescate, reconstruir la historia, no en términos totalmente históricos
rigurosos, porque también el autor en esto tiene la libertad de agregarle un poquito de pimienta, un poquito de vivencias, de otras cosas, de la época, por ejemplo, costumbres o prácticas de la época en que, en este caso, vivió Lobo, para darle colorido al escrito, al cuento. Así que bueno, sí, fue una tarea, muy emocionante por otro lado, de mucha emoción, pero muy inolvidable, fue muy linda. Y así tantas otras. Todas tienen que ser de alguna manera reconstruidas, salvo las que uno ha vivido, y aún así también, porque no siempre la memoria logra guardar todo, entonces hay que ir a buscar amigos, vecinos, conocidos o información general que nos ayudan a pintar el cuadro, digamos. Así que bueno, sí, es toda una tarea muy interesante, muy amena. Interesante el trabajo y además, bueno, uno va tomando también noción sobre el trabajo, valga la redundancia, del escritor, en este caso, sobre tus libros que, bueno, por lo que estás mencionando, versan sobre historias, podríamos decir, reales, ¿no? Que tienen algo de viso de realidad. No, mirá, a mí la definición que más me gustó sobre cuentos, o sea, ¿qué es un cuento? En realidad la hizo Ramón Ribeiro, un gran cuentista peruano, que él decía, el cuento debe ser tal, que siendo real amerite pertenecer al campo de la ficción, y siendo ficticio todo el mundo piense que es real. Ese equilibrio que es muy difícil de lograr siempre, para mí es exacto, ¿no? Ficción y realidad, realidad y ficción tienen que convivir perfectamente, digamos. Y yo, bueno, creo haberlo logrado. Una de los trucos que se usan es combinar historias que han pasado, pero no en el mismo momento histórico, en el mismo tiempo, pero que calzan perfectamente para ayudarse, ¿no? Mutuamente, ¿no? Como si fueran combinar dos anécdotas, sería un poquito en criollo para decirlo. Y bueno, pero el fondo de cada una de las historias que escribo es real. Por ejemplo, la existencia de Lobo el Héroe está perfectamente certificada por todos los que convivieron, y lo que se narra dentro del cuento, por supuesto que las proezas de Lobo fueron las que él realizó. Y bueno, ahí estamos. Estamos acá en el predio de La Trocha, en el marco de esta primera feria del libro, Mercedes se lee en Carnaval, en el escenario mayor, en un marco y en un contexto sumamente agradable, junto con Oscar Dinova en el escenario mayor, como digo, y a través de la RPM, bueno, también para toda la ciudad. Invitamos nuevamente a quienes estén escuchando el programa, estén escuchando la radio, se puedan dar una vueltita porque la verdad que el día y el lugar lo ameritan. Crónicas de Gardel en Mercedes. Antes de entrar a charlar y a esta charla abierta en el escenario, en la radio, mencionabas que podemos decir, es un escrito por encargue. Es uno de los raros escritos, porque los otros encargues fueron míos, es decir, y acá quería complementar la idea sobre el tema anterior, el punto anterior que desarrollamos, que uno de los motores de escribir es... hay una frase, hay un proverbio hindú que yo he adoptado desde hace mucho tiempo que dice el que escribe lo hace para siempre, porque al estar escrito queda. Es una fijación de la memoria en otro soporte que no sea nuestro cerebro y nuestros sentimientos. Y yo me dije que hay historias que merecen que queden para siempre, ¿no? Una de ellas, la acabo de mencionar, es Lobo el Héroe. Y otra que enseguida me pareció digna de que quede para siempre y que muchos de nuestros conciudadanos sepan y puedan leer y puedan disfrutar el hecho que Carlos Gardel nos visitó durante 2 ocasiones, en 2 oportunidades. Me parecía una gema, porque de hecho lo he comprobado. Cuando he contado esta historia en algunos lugares, muchas veces en las escuelas y en otros
en otras instancias, mucha gente se sorprende y dice, pero yo no sabía que Gardel había estado acá en Mercedes. Porque a más pasa el tiempo, más nos parece extraordinario que haya sucedido. No así en el momento que ocurrió era lo más normal que alguien visitara una ciudad tan importante como Mercedes, alguien tan célebre. Pero con el correr de los años se va diluyendo, nos va pareciendo ficción, nos va pareciendo medio un invento. Y yo digo, no, esto nos pertenece, forma parte de nuestra identidad, forma parte de nuestro tesoro cultural. Y bueno, sentí la necesidad de escribirlo, pero el hecho que disparó el escribir fue un pedido, sí, un pedido extraño, pero muy simpático, hecho por el hijo de uno de los protagonistas de esta historia. Rafael Enríquez, luego del éxito que había tenido Cuentos del Abuelo, se acerca un día a mi casa, toca el timbre, salgo, nos conocemos, somos de la misma promoción, bachiller. Rafael, qué gusto, te tengo que pedir un favor, Oscar. Dice, han dado también Cuentos del Abuelo, la verdad, vos me tenés que hacer una gauchada. Le digo, sí, Rafael, sí, pero nunca me esperé que me fuera a pedir esto que sigue. Le digo, ¿en qué te puedo ayudar? Tenés que escribir una historia. La pucha, bueno, no, pero sí, porque es por mi papá. Le digo, pero bueno, pasá, contame. Bueno, mi papá, vos sabés, es un gardeliano, era Ricardo Enríquez, uno de los más grandes, quizá el más grande gardeliano que ha estado en Mercedes. Creó una asociación en favor de los demás, llamada Carlos Gardel. Honró la memoria de la visita de Carlos Gardel durante muchísimos años, haciendo encuentros musicales de primerísimo nivel, hasta su fallecimiento. Y entonces le digo, bueno, sí, todo eso está bien, pero no, yo primero no sé mucho de música y de tango, no sé, pero no es eso. Mirá, el problema es que mi padre siempre alegó, siempre sostuvo que había sostenido el sobre todo de Gardel cuando Carlos Gardel le cantó a los mercedinos en plena calle, al final de su actuación, allá por 1933. La pucha, le digo yo. Sí, pero eso es maravilloso. Sí, pero lo que pasa es que no terminó ahí el asunto. Luego mi padre se casa, era muy jovencito en ese momento, luego se casa, tiene una familia, y cuando se pelea con mi madre, su esposa, ¿qué pasa? Y la peor ofensa que le hacía mi mamá a mi papá era, pero anda, ¿qué le vas a haber sostenido sobre todo a Gardel, vos? Pero contale la verdad a tus amigos. No había peor ofensa en la vida que le negaran ese hecho. Lo bloqueaba, estaba varios días enfermo mi padre. Entonces dice, Oscar, vos tenés que contar esa historia y tenés que decir que pasó, que fue real. Te lo pido por favor. Me pareció un pedido tan extraordinario y tan extravagante que no pude decir que no. Y ahí nace el libro Crónicas de Gardel en Mercedes. Por supuesto me llevó más de un año de investigación, leí unos 12 libros al respecto de la vida de Gardel, vi testigos, pude estar con testigos directos del pasaje del maestro por nuestra ciudad, gente que lo había escuchado, que ya hoy no está, como el doctor Garcerón, que fue uno de los que pude hablar y que estuvo en ese show allá el 7 de mayo de 1933. Bueno, así nace, para la reivindicación histórica de un papá. Ajá. Un pedido muy, muy particular y realmente con una anécdota que acompaña el desarrollo de estas crónicas de Gardel en Mercedes. Maravilloso. Cuando vamos al cuento y aquellos que quieran adquirir el libro pueden acercarse al predio de la Trocha, aquí en el marco de la Feria del Libro Mercedes Celé en Carnaval. Decimos que está a la venta porque está justamente dentro de los stands, ¿no? Allí sí, acá de este lado sería, del lado opuesto al andén. Ahí están las mesas de todos los autores mercedinos que han querido venir. Sí. Yo, si tenemos un minuto, me gustaría narrarte el pedacito. ¿Cómo no? Donde se ve, porque tuve la suerte, vos sabés que en la Biblioteca Sarmiento, que
tan querida Biblioteca Sarmiento, están las hemerotecas, los diarios de época, y en uno de los diarios certificaba que Gardel le había cantado, como siempre lo hacía, en cada una de sus presentaciones privadas, digamos, pagas, él siempre le cantaba a la gente en la calle un par de tangos, y en homenaje a todo ese pueblo que o no tenía el dinero o no había tenido la suerte de tener una entrada. Y habla de que él, que estaba muy abrigado porque era otoño, se había despojado de su sobre todo para poder estar más cómodo y cantar. Claro, no decía a quién se lo había dado, pero ya está. Eso lo dijo el autor. Buenísimo. Mientras estás buscando allí entonces este parrafito, esta parte de la crónica de Gardel en Mercedes, el dato histórico es que estuvo en Mercedes y cantó ¿dónde? ¿En la calle 25? Carlos Gardel estuvo 2 veces en Mercedes. Estuvo en 1913, 4 días. No existe más ahora. Hoy es la talabertería Las Marías, el lugar de venta de artículos tan lindos de cuero, que está en la calle 26, entre casi esquina 25. Ahí estaba una confitería que se llamaba San Martín, pero Carlos Gardel en 1913 era Carlos Gardés, todavía no lo conocía nadie y con sus compañeros no era conocido, así que él pasaba la gorra todavía. Él pasaba la gorra. Carlos Gardel pasó la gorra en Mercedes, como en otros lugares, la primera vez que cantó. Que fue 4 días para poder comer 4 días y ganarse unos pesitos, 4 días. Pero luego, 20 años justo después, casi día por día, en el 33, el 7 de mayo, un domingo, ya es contratado un mes o 2 meses antes, con contrato comercial, 900 pesos cobró, que en la época era muchísimo dinero. Un obrero ganaba 2 pesos diarios, 900 pesos más el transporte, que era por tren, y el Hotel París. Pero lo que hay que decir que unos días antes, unos 15 días antes, Gardel había firmado el primer contrato por películas en Nueva York por 100.000 pesos. O sea que él venía a hacer un show por 900. Eso da la dimensión de lo que este extraordinario cantante amaba, el contacto. No era el dinero, ya no le hacía falta, sino el contacto directo con el público argentino, que eso una película no se lo daba. No se lo daba. El calor y la calidez del público. Bien. Así que él canta en el cine social de la Sociedad Italiana, que está en la calle 25, entre 20 y 22. Hoy es una perfumería. Tal cual. Pero guarda hay una placa, ¿no? Hay una placa y guarda un poco el techo y los balcones, los pedacitos que quedan, guardan el perfume de época. Se puede visitar con cuidado, se puede ver y ver el lugar. Era más o menos para 400 personas sentadas. Bien, estamos con Oscar Dinova aquí en el predio de La Trocha, en este marco maravilloso que es esta Feria del Libro. Nuevamente reiteramos la invitación y la invitación, Oscar, para leer este pedacito de este cuento, si te parece. Lo que motivó a Crónicas de Gardel, ¿no? Lo que dio origen. Vamos a hablar de Ricardo, Ricardo Enríquez, ya fallecido, papá de Rafael, que es un vecino nuestro. Y cuando, sucede lo que tanto dolores de cabeza le costó en las discusiones familiares, eran por supuesto en tono de broma. Ricardo gambeteaba los pequeños árboles que se habían plantado escasos años antes y aún luchaban por instalarse a lo largo de la calle 18. Era una manera de sacarse los nervios y prepararse para el gran momento. Su padre caminaba acompañado de varios clientes de la peluquería. Con entradas en la mano, rumbeaban emperifollados a disfrutar de la función ronda. Doblando la calle 25, ya se advertía un número importante de gente que se dirigía a la sede del cine social, ahí muy cerca de la calle 22. Algunos para entrar directamente, otros pugnando por conseguir una entrada. Fueron 3 largas horas, tensas, pero nunca aburridas. Muchos vecinos se juntaban y charlaban animadamente, mientras don Pío Santucci ordenaba las filas de ingreso y cortaba las entradas, siempre en su inconfundible cocolichi,
Avanti per il Churchill, avanti per il Churchill, con el biglietto en la mano per favore. Si por ventura algún jovencito hubiera pretendido colarse, te acomodaba un esquiafo en la nuca que te hacía abandonar la idea. Desfilando en un singular hormigueo humano, 400 personas fueron pasando, expectantes y entusiasmadas, mientras algunos ya entonaban un tango de Gardel para amenizar. Si ese día hubiese sido a cielo abierto, el lugar también se hubiera rebalsado. El cine social vestía esa noche como las mejores. Los frescos de Luis Colombo lucían más bellos que nunca. El colorido de los balcones parecían derramar sobre el resto de la concurrencia una expectativa nunca vista hasta entonces. Era sin duda una gala mágica, irrepetible. Se pudieron escuchar las primeras estrofas de La han visto con otra. Un aplauso cerrado cerró la prestación y así fueron desgranándose una a una todas las canciones. El punto más alto fue alcanzado cuando el zorzal entonó ese monumento a la desesperanza humana. Silencio. Pero todo llega a su fin. Y cuando las campanadas de la catedral daban las 8, una ovación cerrada marcaba el final, después de prolongados y repetidos bises. Era una aclamación contagiante. El público comenzó a salir y lo hacía entonando Volvió una noche, a modo de agradecimiento a esta visita que los había hecho tan felices. Ricardo, que no había podido entrar por ser menor, dejó pasar la primera oleada y se acomodó al lado de la puerta del taxi Ford que esperaba a Gardel para llevarlo hasta el hotel. La gente que había escuchado el recital se retiraba, pero aquellos que habían esperado afuera aguardaban poder ver al ídolo, aunque sea unos segundos, y saludarlo. Unos minutos después, y precedido de sus auspiciantes y guitarristas, aparece la figura inconfundible del zorzal criollo, con el brazo extendido, a modo de cordial saludo a los mercedinos presentes. Estaba ya a menos de 1 metro de la puerta negra cuando un joven modestamente vestido hizo oír su voz poniéndose las manos como bocina en torno de la boca. Maestro, lo queremos escuchar, pero ya me han oído un buen rato, che. Tengo que descansar un poquito ahora, le explicó el mago. Es que nosotros no pudimos entrar, ¿sabe, don Carlos? E hizo el gesto inequívoco de un bolsillo dado vuelta. Ah, bueno, pero eso tiene arreglo, ¿sabés? Gardel se dio vuelta, lo miró a Riverol, que no necesitó más gestos. Entre 4 hombres cercanos lo ayudaron a subir al capó del auto y, acompañado de una sola guitarra, se dirigió a los presentes. Distinguido público de Mercedes, la diferencia entre un amante de la música y otro no van a ser hoy 20 guitas. Si ustedes no se ofenden, vamos a entonar un par de tangos para que todos estén contentos hoy. ¿Les parece? Una cerrada ovación y un agitar de pañuelos fue la única respuesta. Por detrás, la fachada del Club Social de la Sociedad Italiana se transformó en el improvisado pero siempre bello escenario de este bienvenido regalo del zorzal a su gente. Se escucha el bordoneo de su acompañante mientras Gardel se prepara para entonar la primera, no sin antes sacarse el grueso sobre todo gris que portaba y, buscando entre los más cercanos, acierta a posar los ojos sobre mi amigo Ricardo y le dice: vos, pebete, teneme esto que vamos a arrancar. Ricardo, estupefacto aún por el pedido, dobló cuidadosamente el abrigo sobre su brazo y creyó escuchar las estrofas de Tomo y Obligo, aunque es probable que estuviera más cerca del cielo que de la tierra en esos momentos y confundiera el murmullo de la gente susurrando el tango con un coro de ángeles que había bajado a la tierra a llevárselo demasiado joven. Qué grande, ¿eh? Ahí está, ¿eh? El pedacito
de este cuento que es parte del libro Crónicas de Gardel en Mercedes y otras historias. Estamos a través del 88.5, aquí desde el escenario mayor, el principal de esta Feria del Libro, junto con Oscar Dinova. Ya estamos casi cerrando esta entrevista abierta. Tan linda, tan linda. Gracias, ¿La pasaste bien? Sí, creo que parte de la gente que nos está escuchando también a través de, de los parlantes de este escenario se van también maravillando sobre esta anécdota y esta historia que se basa en esta anécdota que cuenta la visita de Carlos Gardel y a pedido de alguien que también quería reivindicar a su padre, ¿no? Sí, hay que decir que Ricardo Enríquez muere en Toulouse llevando una placa homenaje de los ciudadanos de Mercedes al lugar de origen de nacimiento del gran maestro. O sea que su vida ha sido es increíble. Cierra en el lugar que él tanto amó, y bueno, y su hijo obviamente se vio en la obligación de reivindicarlo, de hacer saber que era cierto que él había tenido por unos minutos la prenda de este extraordinario artista que vale la pena. Yo quise también destacar en esta oferta popular que le hace el pueblo de Mercedes, que nunca negó, he leído muchísimos libros, extraordinarios libros, biografías, nunca negó una prestación popular gratuita a quien lo estuviera esperando. En ningún país, él negó cantar para el público, siendo una figura de alcance universal, mundial queda corto en ese momento. Así que Oscar, ¿cómo no vamos a estar orgullosos tal cual, de que haya estado en nuestra ciudad? Nuevamente gracias por haber estado aquí en el escenario mayor de esta Feria del Libro y nos vamos despidiendo con este temita de tango de Gardel, si te parece que se lo pediste a... Se lo hemos pedido, pero porque tiene que ver con esto, con las épocas de carnaval y el maestro cantando un tango al respecto. Siga el corso. Gracias, Oscar. Esa calor fina fondo en su sotera, fondo de la